Bienvenidos, almas inquietas que se alimentan de pan, amor y series. Han vuelto a su refugio favorito, ese rincón de la web donde la verdad nunca es tan simple como parece. Están en escándalos de series turcas. Hoy el cielo sobre Estambul está cargado, casi chisporrotea. ¿Sienten ese temblor en el aire? No es un terremoto, es el eco de un choque, o quizá de un encuentro frustrado, entre dos de los nombres que, por sí solos, aceleran millones de corazones, Özge Yağız y Gökberk Demirci. Creímos que el polvo se había asentado, que el pasado quedaba como un tomo cerrado en la estantería de los recuerdos dorados de Yemin. Y sin embargo, una nueva tormenta ha irrumpido con controversia, escenas subidas de tono, silencios que hacen ruido y la promesa de una alfombra roja que podría transformarse en un campo de batalla emocional. Antes de lanzarnos a este torbellino de pasión y secretos, les pido un gesto fundamental. Suscríbanse ya a Escándalos de Series Turcas. Activen la campanita para ir un paso adelante y, si quieren sumarse al círculo íntimo de los verdaderos conocedores, pulsen ese botón de suscribirse. Su apoyo es la sangre que nos mantiene vivos. Un me gusta es un abrazo, un comentario es su voz. ¿Listos para descubrir qué está pasando de verdad entre Özge y Gökberk? Pongans Komodos. Empezamos. Queridos amigos de Escándalos de Series Turcas, existen vínculos que el tiempo no erosiona, una química que sobrevive a la distancia, y relatos que, aunque parezcan terminados, siguen escribiendo capítulos invisibles en el gran libro del espectáculo. Özge Yağız y Gökberk Demirci han regresado al centro de la escena, pero olvídense de la nostalgia azucarada de reuniones planeadas. Esta vez no hay sonrisas forzadas ni selfies con filtro vintage. Esta vez la tensión es espesa, palpable, una tormenta perfecta encendida no por un abrazo, sino por una película que se atrevió a desafiar convenciones y situó a Özge en una actuación que calificar de audaz sería quedarse corto. Todo empezó con el estreno de ese nuevo filme en una plataforma digital de enorme alcance. Una obra que, desde el primer fotograma, partió público y crítica, aplaudida por su valentía narrativa y a la vez vapuleada por la crudeza de ciertas secuencias. Y justo cuando la cinta se incrustó en la conversación cultural, convirtiéndose en tema número uno, comenzaron a correr susurros por los pasillos del gremio, veloces y letales como fuego en bosque seco. Los rumores que nos llegan, filtrados por las paredes finísimas de la industria, dibujan un cuadro sorprendente. Al parecer, Gökberk Demirci, el inolvidable rostro que marcó una era en Yemin, quedó literalmente atónito. Tomado por sorpresa, casi herido por la visceralidad de ciertos momentos protagonizados por su antigua compañera de set, el actor habría reaccionado de forma inesperada. Las lenguas cuentan un shock sincero, como si al ver a Özge llevar su arte tan lejos sintiera tambalear la imagen que guardaba de ella. Pero el relato se complica. Si damos crédito a las fuentes más recientes, Gökberk se enteró del corte final solo después del estreno, cuando la película ya estaba disponible para millones de suscriptores. ¿Su reacción? Una supuesta protesta, o quizá un comentario amargo, sobre la decisión de producción de no recortar ni suavizar determinadas escenas. Y aquí, queridos espectadores, se abre la caja de Pandora. ¿Defendía Gökberk la integridad artística o cuestionaba límites que sintió traspasados? ¿Era preocupación de amigo, celos retroactivos de excompañero, o la prudencia de quien protege un recuerdo que pesa? A la que el engranaje del chisme tomó velocidad, los fans se dividieron en bandos. Las cronologías de redes se transformaron en arenas de debate feroz. De un lado, quienes defendían la libertad de expresión de Özge. Del otro, quienes encontraban en las palabras atribuidas a Gökberk un halo de cuidado y respeto. Y en medio de ese ruido ensordecedor, Özge Yağız eligió la estrategia más poderosa, el silencio. Armada con su profesionalidad, mantuvo la mirada en el horizonte, insistiendo en privado, dicen los allegados, en que la película debía hablar por sí sola, sin postdatas. El director, figura en penumbra en este asunto, optó por el camino más seguro, ni comentario ni comunicado. Y, en un giro digno del mejor guión turco, esta tormenta mediática empujó la cinta a alturas inesperadas. Los rumores de censura, protestas y posibles retiros la convirtieron en un fruto prohibido. Las visualizaciones se dispararon, rompiendo récord tras récord, mientras una industria habitualmente cauta comprendía que montaba una ola gigantesca que nadie supo anticipar. Les pregunto, ¿tiene un actor derecho a opinar en público, aunque sea de manera indirecta, sobre las decisiones artísticas de una excompañera? ¿O el arte debe ser libre de juicios personales, sobre todo cuando provienen de alguien con un pasado compartido tan intenso? Escríbanlo en los comentarios, quiero saber dónde se posicionan. Mientras la polémica ardía, la crítica cinematográfica afiló sus análisis.
Algunos sostuvieron que el escándalo tenía poco que ver con el contenido real de la cinta y demasiado con la pesada herencia de esta dupla. Lo que compartieron en Gemini no fue un simple paréntesis televisivo. Modeló una época, definió el amor romántico para toda una generación. Otros, más cínicos, descartaron todo como una campaña de marketing milimétrica. ¿Pero qué piensa realmente Özge? Voces cercanas revelan que, al principio, la actriz quedó aturdida por la virulencia de las reacciones. Le sorprendió que un proyecto cuidado con tanto rigor y cariño despertara un incendio tan destructivo. Para ella, esas escenas arriesgadas no estaban ahí para provocar por provocar, sino para empujar la historia donde debía ir, para explorar la verdad desnuda de una mujer. Que la discusión se corriera desde el corazón de la cinta hacia la dinámica con Gökberk le dolió, pero también le dio un nuevo foco. Y el pasado volvió a morder. En redes desempolvaron clips inolvidables, y las leyendas nostálgicas inundaron la web. No objetó estas escenas hace años. Clamaron algunos, apuntando a la pasión de otro tiempo. La réplica llegó rauda. Fuentes cercanas a Gökberk insisten en que todo se exageró. Según ellos, él nunca pidió censura ni recorte, simplemente expresó una opinión sobre la accesibilidad general de ciertas secuencias. Un matiz que, en el mundo feroz de los tabloides, se perdió, convirtiendo una frase en trueno. Mientras los ejecutivos de la plataforma se frotaban las manos con las cifras, una pregunta eclipsaba a todas. ¿Qué hay realmente entre Özge y Gökberk? Las páginas de farándula empezaron a tejer un relato más amplio, sugiriendo que la sincronía de los hechos distaba de ser casual. Se susurró sobre un nuevo proyecto, un guión secreto que podría verlos, otra vez, lado a lado. ¿Y si todo este revuelo fuera solo el primer acto, el preludio sembrado con cuidado para una reunión colosal que nadie quería arruinar confirmándola demasiado pronto? Ninguno de los dos ha publicado un pronunciamiento definitivo. Özge está con la mirada láser en el recorrido del filme. Gökberk, fiel a su naturaleza reservada, ha evitado dimes y diretes. Pero el silencio, ya lo sabemos, alimenta más la curiosidad que 1000 palabras. Un crítico veterano resumió con sentencia afilada. Son de los nombres más grandes que tenemos, y el mero acto de ponerlos juntos sube la audiencia. Ser tema de conversación los persigue como sombra, lo quieran o no. Cuando parecía que la tensión aflojaba, una nueva filtración sacudió la conversación. Un miembro anónimo del equipo confió a la prensa que Özge, inicialmente afectada, entendió que la controversia había tendido un puente hacia gente que nunca habría visto la cinta. Defiendo mi arte, es la frase que circula en su círculo, firme e inamovible. Para ella, esto no es un desvío, sino un capítulo definitorio en su carrera, un retrato sin disculpas de la vida interior de una mujer. Para Gökberk, el cuadro es más intrincado. Los cercanos están inquietos, no solo por las reacciones a la película, sino por lo que estas escenas sugieren al público sobre el pasado compartido. Ese vínculo, forjado hace años en un set y sellado en la memoria de millones, una historia que además traspasó la pantalla en la vida real, no puede tratarse a la ligera. ¿Para qué alimentar un relato que podría dañarlos a ambos? Sin embargo, la cautela que parece preferir le ha traído nuevas acusaciones en línea. Unos exigen que apoye a Özge sin matices, otros se preguntan si tanta audacia en pantalla era necesaria. Y llegamos al clímax de esta obra. Un rumor ha avivado el fuego. Se habla de una gala exclusiva, un evento deslumbrante supuestamente organizado por la propia Özge, con una lista de invitados curada con lupa. Y, oculto entre los nombres, habría llegado a su puerta una invitación directa, Gökberk Demirci. Si el pisa esa alfombra, sería la primera vez en años que compartirían el mismo encuadre ante el mundo. La maquinaria especulativa se fue a toda marcha. Dicen que Özge se prepara con atención meticulosa. Vestuario, estilismo, la postura de quien se niega a encogerse para complacer a otros. Su look, cuentan, será un manifiesto vivo. Un artista que defiende su obra, cueste lo que cueste. Detrás de escena, la energía se describe eléctrica y tensa. Hasta la lista de invitados, un detalle logístico sin brillo, se convirtió en un punto de fricción entre ambos equipos. La inclusión del nombre de Gökberk desató titulares frescos sobre un posible cara a cara bajo las luces tenues de una noche celebratoria. Circula una teoría en programas y blogs, que el equipo de Özge quiere exactamente eso, el cruce frente a las cámaras, de modo que lo que ocurra, un abrazo, una mirada, un gesto neutro, domine la conversación por días. En el campamento de Gökberk, los rumores se parten. Algunos aseguran que prefiere no ser accesorio de un relato que no escribió. Otros insisten en que crece la presión para que dé un paso al frente, que le aconsejan asistir y cerrar el círculo con una sola aparición,
o emitir una declaración serena que no avive el fuego. Bajo la superficie, late una emoción que las métricas no capturan. Son dos artistas que crecieron bajo una luz deslumbrante, que aprendieron lo que la fama y la expectativa significan mientras el país observaba. Sus nombres arrastran recuerdos más fuertes que muchas tramas actuales. Por eso este momento no se deshilacha rápido. La película sigue expandiendo su alcance, atrayendo nuevos espectadores que quieren decidir por sí mismos si las escenas arriesgadas son necesarias, excesivas o esenciales. A medida que se acerca la noche de la gala, la ciudad vibra con ese aparecerán o no, que acelera pulsos. Los estilistas ajustan percheros. Los periodistas merodean entradas. Las fanpages preparan publicaciones, listas para disparar en el segundo en que una cámara los encuadre juntos. Unos sueñan con un reconocimiento profesional breve, sin dramatismo, un saludo al pasado y un aplauso al presente. Otros, más atrevidos, esperan un anuncio sorpresa. Que compartirán set pronto, que el susurro de una nueva colaboración no era un deseo sino migas de pan dejadas a propósito. Hasta ahora, no hay sí ni no rotundo. Quizá no lo habrá. Quizá dejen que el momento hable, que las imágenes digan lo que las palabras no pueden. Tal vez Oske camine esa alfombra enviando un mensaje en cada paso. Esta es la historia que estaba destinada a contar. Y tal vez Gökberg decida mantener el marco vacío, escribir su respuesta con la ausencia, invitando a que la obra se sostenga sin que viejos relatos arruinen la fiesta. O quizá aparezca, y con una presencia medida baje el volumen del molino de voces, diciendo todo y nada a la vez. Pase lo que pase cuando suban las luces, hay una verdad grabada en piedra. Sus nombres, juntos, generan una energía que la industria no fabrica, solo persigue. Si este ciclo culmina en una reunión o queda como eco del pasado, ha recordado a todos cuán poderosa puede ser una historia compartida y que fácil se entrelazan arte, memoria y especulación. ¿Tú qué harías en el lugar de Gökberg? ¿Aceptarías la invitación desafiando el rumor, o preferirías la sombra para proteger lo vivido? Y, sobre todo, ¿estás listo para ver a Oske y Gökberg en un nuevo proyecto, o crees que cierta magia no se repite? La sección de comentarios es toda tuya. Desahógate. Recuerda que la mejor manera de seguir esta saga en tiempo real es suscribirte a Escándalos de Series Turcas y apoyar con el botón de suscribirse. Nosotros estaremos ahí, en esa alfombra roja, virtualmente a tu lado, listos para capturar cada mirada. Llegamos al final de este viaje emocional. La historia de Oske y Gökberg enseña que, en el mundo del entretenimiento, el pasado nunca se va del todo. Proyecta una sombra larga sobre el presente, a veces lo oscurece, a veces lo ilumina. Seguiremos atentos a cada giro, cada movimiento en redes y cada detalle de la gala que se avecina. Si este video te aceleró el pulso, comparte y dale like, especialmente con quienes amaron Yemin tanto como tú. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video, donde la pasión turca nunca duerme. Hasta pronto.